El hermano de Fernando Buesa, abogado y político del País Vasco, asesinado por la banda terrorista ETA en Vitoria-Gasteiz en el año 2000, Miquel Buesa, intervenía en espejo público para pronunciarse sobre el tercer grado concedido a uno de los terroristas que participaron en el asesinato de Fernando. Aunque suene de pelicular, este gobierno con Bildu ha liberado a decenas de etarras. Y cada vez están realizando leyes en contra de la seguridad, como la ley que sacaban esta semana rebajando la ley de seguridad, la cual quita poderes a la policía. Una auténtica locura que solo pasa en España. Imagínate ser el hermano del fallecido y oír esta serie de barbaridades de estos periodistas progres. Vamos a ver el tenso momento. El honor de conocerle, incluso de hacer campaña con él. Y cómo no voy a entender la emoción, el sentimiento y por qué no la ira. Perdona, pero esto no es una cuestión de emoción y de sentimiento. Vale. Esto es una cuestión de cumplimiento estricto de la ley. Bueno, pues ahí te iba a decir. Ese cumplimiento estricto de la ley es el que ha eludido el Partido Socialista, en este caso en el País Vasco. Yo te insisto que... Antes de seguir con el gran Miquel enfrentándose a estos tipejos periodistas, recordar que con esta medida judicial el etarra podrá gozar de cierto grado de libertad, salir de prisión durante el día y regresar a dormir al centro penitenciario. Esto ocurre 8 años antes de que el etarra cumpliera la pena máxima posible, pese a haber sido condenado a más de 100 años de encarcelamiento. Solo 3 meses después de que el Partido Socialista de Euskadi asumiera las competencias sobre administración penitenciaria en el País Vasco. Entiendo absolutamente todos tus argumentos, pero yo quiero creer también al responsable del Ministerio del Interior, ni más ni menos que al ministro, que asegura que con esto se ha cumplido escrupulosamente la ley. Ahora, si el ministro miente, ¿qué quieres que te diga? Comprobar, consulta el Código Penal. Consulta el Código Penal. ¿Por qué tienes que creer a un mentiroso compulsivo como es Marlaska diciendo lo que está diciendo, cuando es radicalmente falso lo que dice? Yo no creo que Marlaska sea un mentiroso compulsivo, Miquel. Bueno, puedes creer lo que te dé la gana, pero lo que hay que hacer es comprobar las cosas, comprobar la legislación. No fiarse de estos sinvergüenzas que nos gobiernan. Yo no voy a polemizar contigo, faltaría más. Ahora, tus apreciaciones, pues bueno, yo no las comparto, porque también tendría que decirte que hay otras víctimas del terrorismo igual de queridas que Fernando Buesa y demás, que abogan porque estas decisiones vayan avanzando, pero en cualquier caso no me considero legitimado para polemizar. Pero a mí me da igual lo contigo. que hagan otras víctimas. Mi problema no son otras víctimas, mi problema es que el asesino de mi hermano Fernando está en la calle después de una decisión arbitraria y contraria a la ley de la consejera de Justicia del País Vasco. Ese es mi problema. Sea así, pero en caso, el rollo este de que hay otras víctimas, que Marisabel Lasa, por ejemplo, le gusta mucho esto de hoy, la cosa sentimental y tal. A mí la cosa sentimental me la trae floja. Muy bien. No me interesa. Nada más que decir. Lo que me interesa es el cumplimiento de la ley. A mí también, A mí también, Miquel. A mí también. Gracias de verdad por atendernos. Bueno, pues lo dudo. No, pues no lo dudes, porque lo mismo que no dudo de tu convicción sobre que no se ha cumplido la ley, yo quiero creer que se ha hecho esto en cumplimiento estricto de la ley. Pero insisto, yo no... Es muy triste lo que estamos asistiendo. Es que justamente es lo que no ha ocurrido. Poco después, Miquel Buesa y el colaborador de Espejo Público y militante socialista Chema Crespo protagonizaban un tenso momento por su disparidad de opiniones. El hermano del político le espetaba: lo que tienes que hacer es comprobar el Código Penal. ¿Por qué tienes que creer a un mentiroso compulsivo como es Marlaska? Mi problema es que el asesino de mi hermano Fernando está en la calle por una decisión arbitraria. La ley no se ha cumplido. Miquel Buesa compartía sus impresiones sobre lo que rodea esa concesión realizada a uno de los terroristas involucrados en el atentado con cochebomba que mató a su hermano Fernando Buesa, abogado y miembro del Parlamento Vasco del Partido Socialista, y a su escolta, Jorge Díez Elorza. Manifiesta que no critica el hecho de que nadie le haya comunicado la decisión, sino la misma en sí. Critico que se tome una decisión de excarcelar, en la práctica, a uno de los asesinos de mi hermano. Hay otro que ya está en la calle, sin que haya cumplido su pena de 30 años. Mique Buesa se mostraba muy crítico y contundente con el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, al que atribuía un olvido muy conveniente de lo aprendido como magistrado. Ese mensaje es muy claro. El pasado ya no existe, el terrorismo se acabó, y ahora, todo lo que queráis los herederos de ETA, y además van a salir todos en poco tiempo.
manifestaba indignado Miquel, que sentenciaba: estarán en la calle todos a pesar de que unos cuantos todavía tendrían que esperar a cumplir su condena a la década de 2040. Vox esta semana ha sido el único partido en dar voz a esta auténtica barbarie que realiza este gobierno. El acuerdo entre el gobierno del PSOE y Sumar con Bildu para derogar la Ley de Seguridad Ciudadana ha sido calificado como una auténtica barbaridad por el secretario general de Vox, Ignacio Garriga. El número 2 del partido ha definido hoy al Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez como reo de la banda terrorista ETA y del separatismo catalán, después de que la portavoz de la coalición Abertzale, Merche Izpurúa, anunciase ayer el pacto para sustituir la conocida como Ley Mordaza por una nueva norma, que se denominaría Ley de Libertades y Seguridad Ciudadana. Garriga ha añadido que el texto legal aprobado en el año 2015, con el PP en la Moncloa y con mayoría absoluta en el Congreso y el Senado, será modificado ahora al dictado de los encapuchados que hace 4 días disparaban en la nuca a sus compañeros de partido, en referencia al PSOE. Mantener la dureza pero evitando quemar los puentes ante la necesidad de tener a todos los aliados cerca para mantener viva la legislatura en Madrid. Primera reacción del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tras las polémicas declaraciones del candidato de Bildu a las elecciones vascas, Pello Otxandiano, rechazando tildar a ETA como banda terrorista. El líder del Ejecutivo calificó de insuficientes las disculpas ofrecidas este jueves por el candidato e insistió en la necesidad de llamar a las cosas por su nombre. ETA no fue una banda armada, ni un movimiento de liberación nacional, como decía Aznar. Fue una banda terrorista derrotada por la democracia española gracias a la unidad de todas las fuerzas políticas, ha argumentado Sánchez en una rueda de prensa tras su participación en la reunión extraordinaria del Consejo Europeo. El presidente del gobierno subrayó que hace más de 10 años que ETA no existe y que fue derrotada por la unidad de las fuerzas políticas. Imaginaros oír esta serie de barbaridades teniendo a un hermano fallecido por estos tipejos. Aunque te digan que ETA hoy en día ya no existe, parece ser que todo el pasado criminal ya no existe. Entiendo absolutamente todos tus argumentos, pero yo quiero creer también al responsable del Ministerio del Interior, ni más ni menos que al ministro, que asegura que con esto se ha cumplido escrupulosamente la ley. Ahora, si el ministro miente, ¿qué quieres que te diga? Comprobar, consulta el Código Penal. Consulta el Código Penal. ¿Por qué tienes que creer a un mentiroso compulsivo como es Marlaska diciendo lo que está diciendo cuando es radicalmente falso lo que dice? Yo no creo que Marlaska sea un mentiroso compulsivo, Miquel. Bueno, puedes creer lo que te dé la gana, pero lo que hay que hacer es comprobar las cosas, comprobar la legislación. Y no fiarse de estos sinvergüenzas que nos gobiernan. Yo no voy a polemizar contigo, faltaría más. Ahora, tus apreciaciones, pues bueno, yo no las comparto, porque también tendría que decirte que hay otras víctimas del terrorismo igual de queridas que Fernando Buesa y demás, que abogan porque estas decisiones vayan avanzando, pero en cualquier caso no me considero legitimado para polemizar. Pero a mí me da igual lo contigo. que hagan otras víctimas. No, mi problema no son otras víctimas, mi problema es que el asesino de mi hermano Fernando está en la calle después de una decisión arbitraria y contraria a la ley de la consejera de Justicia del País Vasco.